Hola, ¿qué tal? Hoy en esta clase vamos a trabajar con cereales. ¿Tá? Y antes de empezar a hablar un poco de esto, debemos saber un poco qué es lo que dice el Código Alimentario Argentino sobre cereales. Y en realidad lo que está diciendo es que son todas aquellas semillas o granos comestibles de plantas gramíneas que necesitan ser tratadas. Tratadas quiere decir limpias, sin impurezas para ser comestibles. Bien, en base a eso podemos decir que tenemos arroz, avena, trigo, algunas de ellas para tener en cuenta. Nosotros directamente vamos a trabajar, y después les voy a ir explicando un poco, también a medida, vamos a trabajar con arroz. Arroz, saben que es el alimento, un cereal por excelencia a nivel mundial en todas las preparaciones. Esto tiene, si nos remontamos un poco a la historia, 3500 a.C. ya se utilizaba el arroz. Bien, para lo cual hay una clasificación y depende también de la zona, es el tipo de arroz que se utiliza. Asia, América, continente hindú, todo el mundo tiene diferentes preparaciones y también hay zonas que son un poco más aptas que otros a las variedades de cultivos. Inclusive aquí en Argentina, más precisamente en Santa Fe, tenemos las plantaciones en San Javier de lo que es tipo de arroz, como es, por ejemplo, el de grano largo, corto. Bien, en base a eso, yo tengo que saber primero ver el grano. Y saber que el grano tiene una cáscara que en algunos casos hay que retirarla para poder consumirla. Y después, dentro del grano mismo, tenemos lo que es el germen propiamente dicho, y en el germen donde están la mayoría de los nutrientes. Almidones, fibras, proteínas, hidrosolubles y liposolubles también. Depende el tipo de arroz, también depende la calidad de ellos. Bien, una vez dicho esto, vamos a hablar un poco, y acá yo he traído algunos de las variedades que hay. Por ejemplo, vamos a empezar. El arroz lo tenemos que dividir en granos cortos, redondos, granos largos, medianos, y grano largo y fino. Bien, aquí tenemos, se puede observar, tenemos un grano de grano largo. No tiene si bien tiene almidón, no tiene un alto contenido de almidón. Por ejemplo, se usa muchísimo para las paellas o para un arroz pilaf. Arroz pilaf es una técnica que vamos a hacer hoy a través de absorción de este tipo de arroz. Bien. Después tenemos un arroz integral. Integral significa que todavía tiene parte de su cáscara, que es lo que lo hace nutricionalmente un poco más complejo y completo en lo que es su alimentación. Bien, también es lo mismo que el grano largo fino, nada más que es medio como amarronado. Es probable que siempre tiene ese gusto como a nuez. Bien, y después tenemos un arroz yamaní integral. Ya arroz yamaní es un grano redondo, chico. Este también es integral. ¿Qué significa? Que también es mucho más completo nutricionalmente. Y sí tengo que tener en cuenta que este arroz necesita más tiempo de cocción, más agua. Quiere decir que va a absorber mucho más. Bien, y después tenemos también un arroz de grano corto, en este caso es Carnaroli, Arborio, Doble Carolina. Son estos arroz que tienen un alto contenido de almidón, que justamente a las preparaciones las hacen un poco más como cremosas. Bien, también vamos a trabajar su tratamiento, que es de absorción a través de un medio líquido. Bien. Esto es un poco el pantallazo de lo que son los arroces. Hay variedad de arroces y depende de sus tratamientos también
del arroz. ¿Tá? Arroz basmati, parborizado, son los diferentes tratamientos que se le hace al arroz para la conservación del almidón. Y algo importantísimo a tener en cuenta es qué cantidad de agua o de medio líquido que necesito para cocinar el arroz. Las proporciones son simples. Por cada medida de arroz utilizo 2 de agua. Depende también la calidad del arroz, cuanto más agua me puede llegar a pedir, por ejemplo, como les comenté recién, en este que es el chamay. Bien, que vamos a utilizar seguramente después en algunas otras recetas. Bien, arrancando esto, vamos a hacer 2 recetas importantísimas. Un risotto clásico italiano. Italia tiene por excelencia, son los que mejor han desarrollado esta técnica, lo que es el risotto. Risotto significa arroz cocido, riso cotto. Es un poco la traducción del risotto. Y casi es como que respetable y es plato, digamos, que está por excelencia en todas las mesas. Como hemos visto también, el risotto en la zona de Italia varía un poco. Si estamos en la zona de las costas, frente al mar, seguramente va a tener mariscos. Si estamos en la zona del Piemonte, seguramente va a tener diferentes tipos de hongos, funghi, porcini, algunos de ellos. Por eso depende un poco de dónde se haga este tipo de risotto. Bien, vamos a empezar entonces a preparar este risotto como les dije. Lo primero que vamos a hacer es, yo me voy a lavar las manos. Recuerden tener en cuenta siempre la limpieza, el orden y la prolijidad y más que nada la limpieza de las manos y de la mesa de trabajo. Así que vamos a lavarnos las manos y después vamos a empezar a limpiar la mesa. Bien, vamos a limpiar la mesada. Yo estoy usando, acuérdense, el alcohol al 70% para dejar impecable nuestro puesto de trabajo, que es fundamental la limpieza y el orden. Bien, yo acá les voy a mostrar la mise en place. Tengo el arroz arbóreo. Si no tienen arbóreo, pueden utilizar el doble Carolina, que es el más común que podemos encontrar en el mercado. Ya les digo, si no consiguen arbóreo, doble Carolina. Tengo zanahorias cortadas en brunoise, cebolla también cortada en brunoise. Aquí es importantísimo porque lo más importante que se debe resaltar siempre es el arroz, el almidón. Manteca, aquí queso ya rallado, vino blanco y después azafrán, que vamos a empezar. Bien, ¿qué necesito aparte de todo esto? Tener un buen caldo. Un buen caldo bien saborizado, que es el alma del risotto. Yo ya lo tengo preparado, sí, importante que esté caliente también el momento en que yo lo vaya a utilizar, para que no me baje la temperatura de la preparación. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora es utilizar, recuerden que el risotto lo tengo que ir hidratando de a poco a medida que se va absorbiendo el medio líquido al centro del grano de arroz. Por eso es importante, por lo general, utilizamos siempre una sartén con un poco de, no tan profunda, pero tampoco tan plana. Con que yo lo pueda mover es suficiente. Bien, vamos a prender el fuego. Ahí está. Y lo vamos a llevar a calentar. Mientras tanto, vamos a colocar
una nuez de manteca. Ahí. La manteca no la voy digamos, la voy a dejar reservada porque después la voy a utilizar cuando hagamos la mantecatura de la preparación. Bien. Aquí les quiero mostrar que tengo un caldo, en este caso era de recortes de verduras, que ya lo hice, lo tuve mucho tiempo. ¿Se ve ahí? Lo tuve mucho tiempo en el fuego, concentrándose, y después está colado. En este caso eran todos vegetales, apio, cebolla, diente de ajo. Bien, acá lo tenemos. Está caliente, justamente para hacerlo después de la preparación. Bien. Una vez que tenemos la manteca, que se ha fundido, acá se ve, le vamos a agregar la zanahoria. ¿Por qué le agrego la zanahoria primero? Porque es lo que más tarda en cocinarse. Recuerden que se cocina por la dureza de los vegetales. Bien. Una vez que tenemos esto, le vamos a agregar la cebolla. El arroz va a ir después. La particularidad que tiene el risotto, por ejemplo, es que siempre se tiene que comer al dente. Al dente, ¿qué quiere decir? Que cuando le clavo el diente al grano, está cocido en su interior, que es lo que tenemos que llegar a observar. No se desarma el arroz, no se pega, que es lo que hay que tener en cuenta. Bien. Una vez que tenemos, lo vamos a sacar. Una vez que tenemos la zanahoria, que es lo que más tarda en cocinarse, le vamos a agregar el arroz. Ese arroz, que lo que tenemos que lograr es que se impregne de toda la materia grasa que tiene, que en este caso es la manteca. La humedad también de la cebolla aporta lo suyo en esta preparación. La idea es sellarlo, pero no quemarlo ni tostarlo. Simplemente es nacarar. Nacarar lo que significa que se recubra con toda la materia grasa de la preparación. Lo van a ver más brilloso y eso hace en cierta forma que también se selle. Perfecto. Unos minutos más y ahora lo que vamos a hacer es levantar esto, todos los sabores, con un poco de vino blanco. Bien. Vamos a dejar que se evapore todo ese alcohol del vino y solo me quede la esencia que necesitamos, que es la del vino. Bien.
A partir del momento en que le empiezo a agregar el medio líquido, que en este caso va a ser el caldo, tengo que calcular aproximadamente unos 18 minutos, de 18 a 20 aproximadamente, para llegar al punto de cocción del arroz. Les digo, más o menos entre los 16 y 17 minutos es cuando empiezo a hacer lo que es la mantecatura. Y lo que sí tengo que ir fijándome que siempre el arroz esté cocido. Bien. Listo. No siento que haya alcohol dando vueltas, ya se ha evaporado, entonces ahí sí es cuando empiezo a agregarle el caldo. ¿Cuánto caldo le voy a agregar a esta preparación? Es hasta cubrir toda la preparación. Lo voy a poner acá para que se vea cómo lo he hecho. Bien. Fuego medio, tranquilo ahí. Lo voy a dejar que vaya tomando temperatura, ¿tá? Que vaya cocinándose. Lo ideal es no dejarlo secar, ¿no? Porque si no se quemaría. De a poco, a medida que la preparación veo que me va pidiendo caldo, le voy a ir agregando. Sí, también tener en cuenta el tiempo que yo llevo cocinando. Eso es importantísimo.